Si bien estamos en periodo de vacaciones, es también una muy buena oportunidad para reflexionar acerca de los exámenes finales que vienen en el mes de febrero y marzo y de reflexionar también acerca de la actitud que hay que tener frente a estos desafíos que todo estudiante tiene en su carrera y aceptar también la posibilidad de rectificar errores, aceptar consejos que pueden ser de utilidad. En el mes de diciembre tuvimos un número récord de asistentes a los exámenes de Sociología Jurídica, un total de 237, y se habían inscrito en total unos 329. Es algo totalmente desproporcionado, no tiene ninguna aceptación en términos de calidad ni de atención personalizada. Una dupla de docentes solamente podría adecuadamente llevar a cabo la gestión de un examen de 30, 40, 50 personas como máximo, y eso en forma presencial. Y esto fue de manera virtual y que realmente resultó una verdadera proeza para todos los que participamos de un lado y en otro, es decir, en un rol de docentes y de estudiantes, y la verdad que fue verdaderamente traumático para todos. Y esto me hizo reflexionar también sobre la actitud en general del estudiantado con relación al desafío que implica un examen final. Tenemos que pensar que el año pasado fue un año excepcional, eso está de más recordarlo, pero conviene tenerlo en cuenta para pensar acerca de las exigencias de calidad que se requieren para obtener la regularidad de una materia. Hubo que flexibilizar las condiciones de regularidad, haciéndolo más accesible, con varias posibilidades de obtención de la regularidad con los recuperatorios e incluso con una disminución también de la obligatoriedad de la realización de los trabajos prácticos. No hubo parciales y así todo, si bien fue un número bastante importante en la cantidad de regulares, hay que tener en cuenta que los promedios, las calificaciones de los que regularizaron fueron más bien bajas. La gran mayoría obtuvo entre un 4 y un 5, hubo muy pocos 6 y algún 7 muy perdido, pero digamos, el objetivo más que todo era hacer que la exigencia fuera mínima para alcanzar esa condición de regularidad. Ahora bien, la reflexión es esta: si alguien obtiene una condición de regular con un promedio de 4 o de 5, ya es en sí una señal muy clara de cuál es su grado de aprendizaje o su nivel de aprendizaje. Entonces, si se está en esa condición, se tiene que pensar que no es la mejor situación para afrontar un examen final. Por supuesto, se puede hacer, pero ya es una señal muy clara de que se han obtenido algunos objetivos en una condición muy baja. Pero aquí cabe la reflexión. Si un grupo tan grande, se calcula que tuvimos aproximadamente unos 350 cursantes, y después no sé de qué manera hubo una lista de actas que llegaron a 550 aproximadamente de los inscriptos, no sé de dónde salieron, pero bueno, estaban allí al final de todo, es lo que se subió al Ciudad Guaraní. Ahora, de esa enorme cantidad de estudiantes, tenemos que decir, bueno, que un porcentaje importante fue regularizado, pero hay que pensar en las condiciones de esa regularidad. La gran mayoría tuvo calificaciones de entre 4, 5, y muy pocos pasaron esa barrera entre un 6, alguno que otro 7 y alguna buena nota por ahí perdida. Que hay que pensar que las condiciones en las que se cursó la materia han sido evidentemente de emergencia, no fueron las mejores, las que normalmente se tienen en una condición de presencialidad. Entonces, cuando luego se ve en un primer turno, que fue en diciembre, un número tan grande de inscriptos, 329, y que finalmente se hacen presente 237,
uno tiene que pensar, ¿realmente toda esta gente está en condiciones de hacer un buen examen, de tener un óptimo rendimiento? Y la pregunta tiene una respuesta muy clara, que es no. Evidentemente, muy pocos de ellos, de ese grupo tan grande, realmente están en condiciones de afrontar seriamente, con buenas expectativas de éxito, un examen final en las condiciones encima de virtualidad. Y a esto me hizo pensar, y por el motivo de este mensaje y estos consejos que voy a dar, que sobre todo los menos experimentados, los que están cursando primer año o que tienen a lo mejor un segundo año de universidad, que la estancia de examen final no debe ser tomada a la ligera. Es una circunstancia muy importante que hay que afrontarla con la debida preparación y con la seguridad de que se conoce enteramente una materia de acuerdo a un programa y a una bibliografía que está indicada por la cátedra. Entonces, cabe reflexionar para que lo tengan en cuenta. Primero, ante todo, tener una actitud de responsabilidad y de seriedad frente a lo que se va a tomar como desafío, como dije recién, de ser examinado en los conocimientos que se han adquirido y que se han madurado a la hora de un examen. También pensar que hay numerosos llamados. Tenemos ahora en febrero 2 exámenes, 2 en marzo, o sea, con 4 turnos. No hay que pensar que el primero o el segundo turno son los últimos que van a tener en su carrera, o que no va a haber más exámenes finales de sociología. Entonces, tomar con tranquilidad, planificar el esfuerzo, dosificar el esfuerzo para obtener el mayor beneficio posible. Cuando, repito, se han regularizado en las condiciones de excepcionalidad y con tantas dificultades, hay que pensar que es el momento ahora de hacer un estudio concienzudo, meditado, cada unidad, cada tema, concatenando un tema con otro, conociendo la integridad de un programa y tratando de entender cuáles son las claves esenciales de esa materia y abordar los temas específicos con una base que sea realmente sólida. Entonces no es una cuestión de inscribirse como si fuera una obligación al primer llamado. No, pensar cuánto tiempo se tiene que dedicar para preparar seriamente esta materia. Y en el caso de la sociología jurídica, sin duda, hay mínimamente, tiene que ser 12, 13, 15 días, sería lo ideal, si es un esfuerzo intensivo, parejo, igual, digamos, día a día, y que permite, digamos, contar con 2 o 3 días al final para hacer un repaso integral de la materia. Esto es muy importante tener en cuenta porque a veces equivocadamente, y lamentable que sea así, pero es muy generalizado, se hacen como un intento tras otro en la expectativa o a la esperanza de que en algún momento, casi como una especie de sorteo, le toque aprobar esa materia. No es la manera que debe tener un estudiante universitario una actitud de ese tipo. Primero, ante todo, porque en cada intento hay, así sea improvisado, hay un intento que demandó tiempo, energías, se apartaron otras cosas para dedicarle un tiempo a esa materia, que sin embargo, finalmente, cuando llega el momento, el resultado es decepcionante. Entonces así se pasa luego al otro turno, en condiciones bastante similares, tratando de meter la mayor cantidad de materias posibles. Entonces de ninguna se sabe realmente todo en profundidad y se fracasa una y otra vez. ¿Y qué genera esto? Frustración. Puede ser que para algunos ahora no le importe una mala nota, ser aplazada una vez, 2 veces, 3, y a lo mejor en algún momento, en la cuarta oportunidad, aprueba. ¿Realmente esa persona sabe, conoce esa materia? ¿Realmente fue de provecho, de utilidad para la carrera? Y no, evidentemente que no, porque hizo esfuerzos discontinuos, dispersos, y que finalmente, bueno, casi ya por cansancio, finalmente se aprueba. Pero eso, si se repite con una y con otra materia, lo único que se va a conseguir es un promedio pésimo
y que al final de todo puede incidir seriamente en las oportunidades laborales del futuro. En primer lugar, en algunos casos es exigencia, un buen promedio o un nivel de competencia demostrable, y puede ser que se pierdan algunas oportunidades, como dije, que después se lamenten y que ya no se pueden arreglar. Y además, y esto en el fondo de la cuestión también es muy importante, cuando se ha hecho una carrera a atropellados, a puramente intentos como para zafar o saltar vallas y obtener el cartoncito, digamos, el diploma que le habilita para ejercer una profesión, llega a la realidad y golpea muy fuerte. ¿Por qué? Porque evidentemente ha habido una mala preparación y que después se paga muy caro. El ejercicio de la profesión es una construcción que debe ser llevado seriamente, tanto para la propia competencia profesional, pero también como una actitud de servicio. El desconocer las cosas, el de tener una mala preparación o defectuosa, también perjudica a las personas que van a confiar en ustedes como profesionales. Y esto a nadie le puede hacer sentir bien. Y después pensar que una vez recibido se va a tener tiempo para cubrir algunos baches, eso es lamentablemente una gran ilusión. Cuando se termina una carrera vienen las urgencias, las responsabilidades de orden personal, familiar, laboral, y ya no hay tiempo para cubrir esos baches que debieron haber sido cubiertos durante el periodo de estudio, de aprendizaje en la carrera, en la hora que son estudiantes. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay un verdadero privilegio de tener al alcance de sus posibilidades una universidad gratuita, que es verdaderamente costosa, porque toda la universidad argentina es muy amplia y demanda un presupuesto importante que sale de los recursos que aporta la propia sociedad. Y esto no es algo que se da en todos los países, verdaderamente es un recurso que está al alcance de todos solamente en muy poquitos países, como en el caso nuestro. Entonces también hay una responsabilidad social de asumir las cosas con seriedad, teniendo en cuenta que esas oportunidades que hoy tienen son verdaderamente una bendición y que no debe ser, digamos, tomadas a la ligera.